Si no quieres ir a un asilo de ancianos, toma tu maleta y lárgate de mi casa. Las palabras de mi hijo Ricardo resonaron contra las paredes como un trueno en plena temporada de lluvias. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Su voz, tan parecida a la de su madre cuando se enojaba, me atravesó el pecho con la misma fuerza con que se rompe un jarrón de Talavera. Solo que esta vez el jarrón era yo. Lo miré sin responder. Sus ojos ya no eran los del niño que corría hacia mí con los brazos abiertos después de la escuela, sino los de un hombre endurecido por la soberbia, la ambición y la ingratitud. Detrás de él, Valentina, su esposa, lo observaba con los brazos cruzados y esa sonrisa helada que siempre mostraba cuando algo le satisfacía. «Ándale, Ricardo», dijo ella, «no lo hagas más difícil, tu padre va a entender. Ya no puede vivir solo, tu padre». Así me llamaba. No papá Roberto, ni don Roberto, ni mi suegro. Solo tu padre, como si fuera una carga, una pieza que estorbaba en su impecable departamento de Polanco. Me quedé en silencio, no por miedo ni resignación, sino porque comprendí que cualquier palabra sería inútil. Había pasado demasiados años gritando en silencio, pidiendo amor con la mirada, esperando gratitud en un hogar que ya no era el mío. Entonces respiré profundo, forcé una sonrisa y dije con voz tranquila: «Está bien, mijo. Si eso es lo que quieres, me voy». Valentina suspiró aliviada, como si acabara de librarse de una obligación incómoda. Ricardo bajó los ojos, quizás avergonzado, quizás también aliviado, nunca lo sabría. Subí lentamente las escaleras, más pesado que la maleta que ni siquiera había empezado a empacar. Cada escalón era un recuerdo. La marca del zapato de Ricardo cuando aprendía a subir, el barandal que Esperanza, mi difunta esposa, había mandado barnizar, el olor a madera y a pasado. Todo eso me pertenecía, pero nada me quedaba. Entré a mi cuarto y miré alrededor. El espejo me devolvió el reflejo de un hombre de cabello canoso, arrugas profundas y una mirada más cansada que triste. Sobre la cómoda, el retrato de Esperanza permanecía en su lugar. Lo tomé con cuidado, limpié el polvo con el borde de mi camisa y murmuré: «¿Ves lo que logramos, Esperanza? Un hijo con su propio departamento, una esposa, dinero y el corazón vacío». Saqué la vieja maleta de cuero del armario. No era grande, pero era suficiente para lo que me quedaba de vida. Doblé cada prenda con una calma casi ritual: una camisa blanca, 2 pantalones, el rebozo que mi madre había tejido antes de morir, un par de zapatos gastados, los míos. Al fondo, guardé una pequeña caja de madera con mi reloj de bolsillo y las cartas que Esperanza me había escrito cuando éramos jóvenes. Encima, coloqué un álbum de fotos, el único testigo de años que se desvanecían como hojas secas. Mientras cerraba la maleta, escuché las risas de Ricardo y Valentina en la sala. Planeaban una cena para esa noche. Yo, aparentemente, era un obstáculo que debía desaparecer antes de que llegaran los invitados. Tragué con dificultad, sentí un nudo en la garganta, pero ya no lloré más. Las lágrimas se habían secado el día en que comprendí que los hijos no siempre aman como los padres esperan. Una hora después, bajé con la maleta en la mano. El silencio invadió el departamento. Ricardo estaba de pie junto a la puerta, evitando mirarme a los ojos. Valentina, en cambio, tenía esa expresión que mezclaba falsa compasión con satisfacción. «¿Ya tienes todo, papá?», preguntó él finalmente. Asentí: «Sí, mijo, todo lo que necesito. El coche te va a llevar a la residencia. Ya hablé con el director. Es un buen lugar. Te va a gustar. Residencia. Otra palabra bonita para disfrazar el abandono». Lo observé en silencio, grabando cada rasgo de su cara, cada línea de su expresión. No quería recordarlo así, pero el corazón no elige lo que guarda. Cuando abrí la puerta para salir, un ruido interrumpió la tensión. El motor de un vehículo potente se detuvo justo frente al edificio. Ricardo frunció el ceño. «¿Qué coche es ese?». Nos acercamos a la ventana. Una limusina negra se había detenido frente a la puerta, reluciente bajo el sol de la tarde. El chofer, con traje oscuro y guantes blancos, descendió y caminó en mi dirección. «¿Don Roberto Mendoza?», preguntó con respeto. «Sí, soy yo. Vengo a buscarlo». Don Alejandro Sandoval me pidió que lo acompañara. El color desapareció del rostro de mi hijo.
Alejandro Sandoval repitió incrédulo. Sí, respondió el chofer. Dijo que usted sabría de qué se trata. Sonreí suavemente. Recordaba ese nombre, un hombre del pasado que había marcado mi juventud con cariño y promesas que no había podido cumplir. El destino, caprichoso como siempre, lo traía de vuelta justo cuando la vida intentaba borrarme. Ricardo me miró confundido. Valentina, boquiabierta. ¿Qué está pasando, papá? Tomé mi maleta, respiré profundo y respondí: nada, mijo, simplemente que el asilo que me espera es mucho más grande de lo que imaginaste. El chofer abrió la puerta de la limusina. Antes de entrar, me volteé hacia Ricardo. Cuida este departamento, Ricardo. Un día entenderás lo que perdiste. Crucé la puerta sin mirar atrás. El sol golpeó mi rostro y el viento agitó mi cabello blanco. Por primera vez en muchos años no me sentí viejo, me sentí libre. La puerta del auto se cerró y el motor ronroneó suavemente. Mientras nos alejábamos, vi en el retrovisor a mi hijo parado en la banqueta, paralizado, viendo a su padre desaparecer en una limusina que jamás habría imaginado. Sonreí tranquilamente. El destino acababa de dar su primer paso. La limusina avanzaba lentamente por Periférico, dejando atrás el barrio donde había vivido los últimos 30 años de mi vida. Miraba por la ventana polarizada, viendo los árboles difuminarse y los edificios volverse cada vez más lejanos, como recuerdos que se borran en la distancia. El silencio dentro del auto era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. El chofer, un hombre de cabello grisáceo y modales impecables, me observaba por el retrovisor. Don Alejandro me pidió llevarlo directamente a su hacienda, dijo amablemente. Está muy ansioso por verlo. Asentí sin decir palabra. Mi garganta estaba apretada, como si las palabras se hubieran quedado atoradas ahí durante años. Alejandro Sandoval. Hacía más de 40 años que no escuchaba ese nombre. Lo había conocido cuando tenía 22 años. En una época donde la vida aún parecía generosa y las amistades eran certezas, pero la pobreza, las responsabilidades y las decisiones que no se deshacen nos habían separado. Nunca más había tenido noticias suyas, aunque a veces, en noches de insomnio, su recuerdo me visitaba con la dulzura de un perfume antiguo. El auto se detuvo frente a un portón de hierro forjado. Del otro lado se extendía una propiedad que parecía salida de otro mundo. Un vasto jardín estilo mexicano, un camino de grava, una casa hacienda con inmensas ventanas que reflejaban el cielo de Querétaro. El chofer descendió, abrió la puerta y me ofreció su mano. Al poner el pie en el suelo, sentí que no solo cruzaba una entrada, sino un destino. Un hombre esperaba en la puerta. Al verlo, mi corazón dio un salto. El cabello completamente blanco, el rostro surcado de arrugas, pero los mismos ojos, esos ojos cálidos y firmes que un día me habían prometido el mundo. Roberto, dijo en un murmullo que me atravesó el alma. No pude moverme, solo lo miré, intentando reconocer entre las sombras del tiempo al joven que un día me había ofrecido una rosa en el mercado de San Juan, y me había dicho que mi sonrisa era lo más bello que había visto. Alejandro, respondí al fin. Nos miramos durante unos segundos, como si el pasado pesara sobre nosotros, pero sin arrepentimiento. Él dio un paso hacia mí y me abrazó. No era un abrazo de amor ni pasión, sino un abrazo de reconocimiento, de esos que dicen, al fin. Te busqué durante años, me dijo con voz temblorosa. ¿Por qué, Alejandro? Pregunté suavemente. Porque hay cosas que el tiempo no borra. Supe lo que pasó con tu hijo. Lo vi todo en las noticias del barrio. Una vecina mía habló de ello, y cuando escuché tu nombre, sentí que el destino tocaba a mi puerta. Bajé los ojos otra vez, avergonzado, no por haber sido expulsado, sino por el dolor de saber que alguien más había sido testigo de mi humillación. Él tomó mi mano. No tienes que avergonzarte, Roberto. Los que deberían tener vergüenza son los que te hicieron esto. Esas palabras fueron tan simples y tan necesarias que tuve que desviar la mirada para que no viera mis lágrimas. Hacía años que nadie me hablaba con ternura. Había olvidado lo que era. Entramos a la casa. El interior era elegante pero acogedor. Tapetes mullidos, un olor a flores frescas, cuadros antiguos. Nada ostentoso, todo en equilibrio, como si la riqueza no fuera exhibición sino refugio.
Una joven empleada nos recibió con café recién hecho y pan dulce todavía caliente. Alejandro me indicó que me sentara frente a la chimenea. «Esta casa es demasiado grande para un hombre solo», dijo con una sonrisa melancólica. «La soledad a veces hace más ruido que el viento». «También lo sé», respondí. Se sentó frente a mí y me observó con ternura. «Sabes, no has cambiado tanto como crees». «Tú sí», bromeé. «Ahora pareces un empresario de telenovela». Rió, y su risa era la misma de antes, esa que iluminaba todo alrededor. Por un instante me sentí joven otra vez. Pasamos horas hablando. Me contó que era viudo desde hacía más de 10 años, que no había tenido hijos y que había dedicado su vida a construir una empresa que ahora administraban sus socios. «Pero el dinero, Roberto», dijo con un suspiro, «no compra noches tranquilas ni los recuerdos que uno quisiera revivir». Le conté mi historia con voz baja, pero sin ocultar nada. La enfermedad de Esperanza, los años de sacrificio, el esfuerzo por criar a Ricardo solo, el trabajo, las ausencias y finalmente la traición. Alejandro me escuchó sin interrumpir, con una mirada fija, con una compasión que no tenía nada de lástima. Cuando terminé, permaneció en silencio unos segundos. «Fuiste demasiado bueno», dijo al fin, «pero te olvidaste de ti mismo». «Es lo que hacen los padres», respondí. «Nos borramos para que otros existan». «Pues ya es hora de que vuelvas a escribir tu nombre, Roberto». Esas palabras me hicieron temblar. No sabía si era una promesa o un desafío, quizás ambas. Esa noche me instaló en una habitación luminosa, con una cama grande y un balcón que daba a los jardines. El sonido de los pájaros era diferente al de mi antiguo departamento, más dulce, menos triste. Sobre la mesa de noche encontré un sobre con una nota escrita a mano. «Nadie puede quitarte lo que mereces. Descansa. Mañana empezamos de nuevo». Guardé la nota en mi bolsillo como quien guarda una semilla, porque en el fondo de mi corazón algo comenzaba a despertar. No era amor ni esperanza. Era dignidad, la misma que mi hijo había intentado arrebatarme con sus gritos, la misma que el tiempo no había logrado destruir. Apagué la luz, respiré profundo y miré el horizonte oscuro. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, me daba curiosidad. Me desperté con el sonido de los pájaros entrando por el balcón. El aire tenía un olor a rocío, a algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo: libertad. Por primera vez en años no tenía a nadie que me apurara, ni una lista de tareas esperándome, ni una mirada que me juzgara por moverme demasiado lento, solo el silencio. Y el silencio, cuando no duele, puede ser una bendición. Me levanté despacio, me puse una bata de lino y caminé hasta el balcón. El sol acariciaba la superficie de los jardines como si la naturaleza estuviera viva y respirara. Respiré profundo. Era extraño sentir paz después de tanto caos. Una parte de mí no sabía qué hacer con ella. Detrás de mí la puerta se abrió suavemente. Era Alejandro con 2 tazas de café. «Pensé que ya estarías despierto», dijo con esa voz grave y serena. «Los pájaros no me dejaron dormir mucho», respondí sonriendo. Me tendió la taza. «Entonces ya tenemos algo en común. Ni los pájaros ni los recuerdos nos dejan descansar». Nos sentamos juntos mirando el horizonte. Durante unos minutos no dijimos nada, solo compartíamos el silencio de quienes no necesitan llenar los vacíos con palabras. «¿Sabes, Alejandro?», dije al fin, «a veces pienso que el pasado no envejece, solo espera el momento de regresar». «Y cuando regresa», respondió con tristeza, «a veces nos sorprende lo poco que hemos cambiado por dentro». Esas palabras me hicieron pensar en Esperanza, mi difunta esposa. No la odiaba, simplemente la recordaba, como se recuerda una estación con resignación. Había sido una mujer correcta, trabajadora, pero nunca aprendió a escucharme. Vivía más preocupada por lo que dirían los vecinos que por lo que sentía su marido. Y yo lo acepté todo, creyendo que la resignación era parte del amor. Esa mañana, mientras Alejandro salía a una reunión, me quedé solo en la sala. Sobre la mesa había una guitarra antigua. Pasé los dedos sobre las cuerdas sin atreverme a tocar. Hacía más de 30 años que no tocaba. Cuando era joven, tocaba en las serenatas del barrio. Era mi refugio. Pero cuando Ricardo nació y el dinero empezó a faltar, tuve que vender mi guitarra y mis sueños con ella. Cerré los ojos y toqué una cuerda.
El sonido fue suave, casi tímido, pero despertó algo en mí. Y sin pensar, comencé a tocar una melodía que recordaba de memoria, una que le cantaba a Ricardo cuando era niño y tenía miedo de dormir solo. Mis manos temblaban, pero no mi alma. Al terminar, sentí un nudo en la garganta. El eco de las notas se mezcló con mis lágrimas. Eran lágrimas viejas, contenidas, de esas que se guardan por orgullo o por costumbre. En ese momento supe que el pasado no se cura ignorándolo, sino mirándolo de frente sin miedo. Por la tarde, Alejandro regresó con una carpeta en la mano. «Traje algo para ti», dijo dejándola sobre la mesa. Adentro había papeles, planos y documentos. «Estoy vendiendo varias propiedades», explicó, «y pensé que podrías ayudarme con la administración». «¿Yo?», pregunté sorprendido. «Hace años que no trabajo en nada». «Justamente por eso», respondió con una sonrisa, «ya es hora de que recuerdes tu valor». No supe qué decir. Durante décadas mi vida había girado alrededor de otros. Pensar en mí mismo parecía casi egoísta, pero había algo en la forma en que me miraba, algo que me hacía creer que todavía tenía fuerzas. Esa noche, después de la cena, subí a mi habitación con la carpeta bajo el brazo. Me senté frente al escritorio y comencé a leer. Las palabras propiedad, terreno, valor parecían escritas en otro idioma, pero poco a poco mi mente comenzó a despertar. Recordé que cuando era joven era bueno con los números, que me ocupaba de las cuentas del negocio de Esperanza. Recordé que yo también había tenido sueños. Cerré los ojos y sonreí. Era como si una parte dormida de mí empezara a moverse de nuevo. Antes de dormir, miré por la ventana. La luna estaba alta y los jardines tranquilos. Pensé en Ricardo. ¿Estaría pensando en mí? ¿Se arrepentiría de lo que dijo? Tal vez no. Pero ya no me dolía tanto. El dolor había empezado a transformarse en algo más fuerte, determinación. Toqué el sobre donde guardaba la nota de Alejandro. «Nadie puede quitarte lo que mereces», sonreí. Quizás después de tantos años, el destino me daba una segunda oportunidad, y esta vez no pensaba desperdiciarla. Apagué la lámpara, me acosté, y antes de cerrar los ojos murmuré: «Gracias, Alejandro, gracias, vida». Dicen que la libertad, cuando llega tarde, tiene un sabor diferente. No tiene el sabor dulce de la juventud, sino un sabor más profundo, más sabio, casi sereno. Así me sentía cada mañana al despertar en esa casa al borde de los jardines, libre, pero también renovado. Los días pasaban con una calma desconocida para mí. Me levantaba temprano, preparaba café para los dos y luego paseaba por el jardín, tocando las flores con la punta de los dedos, como queriendo asegurarme de que todo era real. Después me sentaba frente al escritorio con la carpeta de Alejandro y me sumergía en los papeles, los números, las decisiones. Al principio dudaba de mí mismo. Habían pasado demasiados años obedeciendo órdenes, pidiendo permiso, viviendo en la sombra de otros, pero poco a poco empecé a recordar cómo era tomar las riendas. El cerebro, como el corazón, solo necesita una chispa para volver a arder. Alejandro lo notaba. A veces, al verme concentrado, se quedaba en silencio en la puerta, observándome con una mezcla de admiración y ternura. «Eres diferente», me dijo un día, «como si el tiempo te devolviera algo que te había quitado». «Quizás me devuelve a mí mismo», respondí. Las tardes eran otra historia. Alejandro y yo solíamos caminar por los jardines. El sol bajaba despacio, el cielo de un dorado melancólico. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras siempre dejaban huella. «¿Sabes qué admiro de ti, Roberto?», me preguntó una de esas tardes. «No sé. A veces pienso que ya no queda mucho en mí que pueda ser admirado». Sonrió. «Te equivocas. Resististe cosas que muchos no soportarían, y a pesar de todo sigues siendo bueno». Esas palabras me conmovieron más de lo que quise mostrar. Había pasado tanto tiempo creyendo que ser bueno era sinónimo de ser débil, que escuchar eso me hizo dudar un instante. ¿Y si la bondad no era debilidad sino fortaleza? ¿Y si el perdón no era rendición, sino una manera de mirar hacia adelante sin dejar que el odio nos arrastrara? Esa noche dormí en paz por primera vez en muchos años. Con el paso de las semanas, Alejandro empezó a delegarme responsabilidades reales.
Lo ayudaba a revisar contratos, organizar reuniones y tomar decisiones importantes sobre las propiedades. Los socios al principio me miraban con desconfianza, pero pronto comprendieron que mi intuición era certera. «Su amigo tenía razón», dijo uno de ellos una vez. «Los hombres de experiencia ven cosas que nosotros no vemos». Alejandro sonrió. «No es mi amigo, es algo mucho más importante, la persona que me enseñó a empezar de nuevo». Ese día me di cuenta de algo. Alejandro no solo me ofrecía trabajo o un refugio, me ofrecía respeto. Y después de tanto tiempo viviendo sin él, ese gesto valía más que cualquier herencia. Una mañana, mientras revisaba los extractos bancarios, encontré algo que llamó mi atención. Una propiedad registrada con un apellido conocido, Mendoza. Era mi departamento, el departamento que Ricardo quería vender. Había sido hipotecado por una deuda que yo no sabía que existía. Mi corazón dio un salto. Revisé varias veces. Mi hijo había hipotecado mi vivienda y falsificado mi firma meses antes de expulsarme. Cerré los ojos. Ya no sentí ira, sino una calma helada y lúcida. La justicia a veces llega en forma de oportunidad, y esta acababa de tocar a mi puerta. Llevé los papeles a Alejandro. Los revisó atentamente sin decir palabra. «¿Qué piensas hacer?», preguntó al fin. «No lo sé todavía», respondí, «pero esta vez no me voy a quedar callado». Asintió lentamente, como quien aprueba una decisión que esperaba escuchar. «Entonces cuenta conmigo, no voy a impedírtelo». Esa noche, frente al espejo, me miré diferente. El rostro seguía lleno de arrugas. Sí, pero mis ojos tenían otra luz. Ya no veía a un hombre frágil ni roto, sino a alguien que había aprendido a sobrevivir, alguien que estaba a punto de reclamar lo que era suyo. No por venganza, sino por justicia, saqué del armario un cuaderno viejo y empecé a escribir. Cada línea era una parte de mi historia, las humillaciones, los sacrificios, las noches de soledad, el trabajo, las ausencias y finalmente la traición. Lo escribí todo, y cuando terminé, añadí una frase al final. «Un día, el hijo que me expulsó de mi casa aprenderá lo que significa quedarse sin hogar». Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. El viento entraba por la ventana, trayendo un olor a jardín y a destino. Sabía que pronto llegaría el momento de regresar, no como el padre expulsado, sino como el hombre que vuelve a ocupar su lugar. El día en que mi hijo tocó a mi puerta, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si el universo mismo supiera que algo incómodo iba a pasar. Estaba en la sala revisando documentos cuando escuché los golpes en la entrada. 3 golpes fuertes, impacientes, idénticos a los que daba cuando era niño y llegaba de la escuela con hambre. Al abrir la puerta lo vi parado ahí, con la cabeza baja y la mirada cansada. Llevaba un traje arrugado, las manos le temblaban y tenía un aire de derrota que nunca le había visto. Por un instante mi corazón se apretó. Quise abrazarlo, pero recordé las palabras que me habían expulsado de su casa, las lágrimas que había contenido mientras doblaba mi ropa. Entonces respiré profundo y dije con voz serena: «Ricardo, qué sorpresa». Levantó los ojos y al verme, su expresión cambió inmediatamente. Se quedó paralizado. Creo que nunca imaginó encontrarme así, erguido, bien vestido, con elegancia, con la seguridad en los ojos que a él le faltaba. «Papá», murmuró, «no esperaba que estuviera aquí». Lo interrumpí con calma. «No te preocupes, mijo, la vida todavía no ha terminado conmigo». Se quedó sin palabras. Era evidente que no había venido a verme por amor. Algo lo obligaba, algo más poderoso que el remordimiento. Y yo, aunque mi corazón de padre lo reconocía todo, decidí escuchar primero. «¿Podemos hablar?», preguntó al fin. «Claro, pero esta vez en mi casa». Lo invité a pasar. Sus ojos recorrieron el lugar con una mezcla de sorpresa y envidia. Los muebles finos, el olor a café recién hecho, los cuadros antiguos, el silencio impecable. Este espacio no tenía nada que ver con el pequeño departamento donde había gritado sobre mí. Nos sentamos frente a frente por primera vez en mucho tiempo. El poder estaba de mi lado. «Papá», comenzó, «sé que no tengo derecho a pedir nada, pero estoy pasando por un momento difícil». «Ah, sí», pregunté suavemente. «¿Y en qué momento de tu vida no lo has estado, mijo? Siempre has sido especialista en convertir tus decisiones en mis culpas». Bajó la cabeza.
El silencio entre nosotros era tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala. Perdí mi empleo, continuó. Valentina, bueno, se fue, y estoy metido en un lío con algunas deudas. Metido en un lío, dije. Qué palabra tan elegante para esconder la verdad que ya descubrí. La hipoteca, la falsificación, la traición. ¿Y qué esperas de mí, Ricardo?, pregunté con voz firme. Pensé que tal vez podría ayudarme, aunque sea por un tiempo. Ayudarte, repetí, saboreando la ironía. Como tú me ayudaste cuando me echaste de tu casa. No respondió. Sus ojos se humedecieron. Por un segundo creí que su arrepentimiento era real. Pero el corazón, cuando ya ha sido herido, aprende a reconocer la falsedad. Papá, dijo al fin con voz casi suplicante, cometí errores, pero sigo siendo tu hijo. Y yo sigo siendo tu padre, respondí con calma. La diferencia es que ya aprendí a no permitir que me falten al respeto, aunque quien lo haga tenga mi sangre. Se levantó bruscamente. Entonces, ¿me va a negar su ayuda después de todo lo que hice por usted? ¿Por mí? ¿Quieres que hagamos una lista, Ricardo? Porque si hablamos de sacrificios, la mía empieza desde el día de tu nacimiento. Su silencio fue mi victoria. En ese momento Alejandro entró a la sala, vestido con un traje gris y llevando una carpeta en la mano. Disculpa la interrupción, dijo con voz cortés, pero necesito revisar unos documentos de la empresa con Roberto. Ricardo lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Empresa? Así es, respondió Alejandro con serenidad. Su padre y yo somos socios en varios proyectos. La cara de mi hijo se crispó. No sabía si era asombro, celos o pura rabia. ¿Usted es su socio? Sí, mijo, respondí con una sonrisa tranquila. Resulta que la vida me dio una segunda oportunidad, y la tomé. Ricardo no lo podía creer. Sus labios se movían pero no salía ninguna palabra, y en ese instante comprendí que su orgullo se había roto. Alejandro dejó la carpeta sobre la mesa y me miró. Cuando termines aquí revisamos las cifras. Por supuesto, Alejandro, gracias. Cuando salió Ricardo me miró con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Qué historia es esta, papá? ¿Por qué no me dijo nada? Porque no tenías que saber. Me diste la espalda. No necesitaba tu aprobación para levantarme. Apretó los puños. Esto no se va a quedar así. Claro que no, respondí. Esta vez las cosas van a ser como deben ser. Me levanté y caminé hasta la puerta. Puedes irte, Ricardo. No tengo nada que ofrecerte excepto un consejo. Nunca humilles a quien sabe esperar. Abrió la boca para responder, pero no lo hizo. Salió sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio volvió a llenarlo todo. Pero esta vez no era un silencio triste. Era el silencio de la justicia que comienza a tomar forma. Miré por la ventana. A lo lejos los jardines seguían su curso, implacables, serenos, eternos. Y supe que el destino todavía tenía cuentas que saldar. Cuando decidí invitarlos a cenar, no lo hice por nostalgia ni por reconciliación, sino por justicia. Después de todo, hay heridas que solo se cierran cuando se miran a los ojos. Alejandro al principio dudó. ¿Estás seguro de querer esto, Roberto?, preguntó preocupado. No necesitas enfrentarlos si no quieres. No quiero enfrentarlos, respondí. Quiero que me miren y vean lo que intentaron destruir y lo que no pudieron. Fue así como una semana después, la mesa del comedor principal fue dispuesta como nunca, mantel blanco, velas altas, copas de cristal, y una cena preparada con esmero por el chef particular de la casa. Llevaba un traje azul oscuro, discreto pero elegante, y mancuernillas de plata que habían pertenecido a mi padre. Esa noche más que nunca me sentía como un rey recibiendo a dos vasallos que todavía no sabían que su poder había terminado. A las 8 en punto el timbre sonó. El mayordomo abrió la puerta y anunció con voz neutra: «Don Ricardo Mendoza y señora Valentina». Entraron del brazo, ella como siempre, impecable y altanera, con una sonrisa fina. Él nervioso, mirando por todos lados, incómodo con tanta opulencia. «Papá», dijo Ricardo, «gracias por la invitación. No tienes que agradecerme», respondí suavemente. «Las familias deben verse de vez en cuando, aunque sea para recordar de dónde vienen». Nos sentamos. Alejandro estaba a mi lado, tranquilo, con esa mirada impenetrable que usaba cuando algo importante iba a pasar.
El ambiente era tenso, aunque las apariencias disimulaban bien. Valentina fingía interés por todo lo que la rodeaba, los candelabros, la vajilla, los cuadros. «¡Qué casa tan hermosa!», dijo con tono admirado. «Debe ser un alivio para usted tener a alguien que lo cuide, Roberto». Su sonrisa era tan filosa como un cuchillo. «No necesito que nadie me cuide, Valentina», repliqué. «Solo necesitaba que alguien me recordara quién era». Ella rió, pero la risa sonó hueca. Alejandro intervino con calma. «Roberto no necesita que lo cuiden. De hecho, me ayuda en todo. Somos socios, ¿sabe?». El silencio cayó como una piedra en el agua. Valentina parpadeó sorprendida. «¿Socios?». «Así es», respondí mirándola directamente a los ojos. «Trabajamos juntos en la empresa inmobiliaria. De hecho, varios de los contratos más grandes están a mi nombre». Ricardo me miró con una mezcla de confusión y orgullo herido. «No lo sabía. No tenías que saberlo», repliqué. «Hay cosas que solo se cuentan cuando se demuestra que se merecen». La cena continuó con una cortesía forzada. Yo hablaba poco, observando. Alejandro, en cambio, llevaba la conversación con elegancia. Hacía preguntas sobre sus negocios, sobre la vida, sobre los proyectos. Valentina respondía con medias verdades. La conocía bien, sus palabras eran como perfumes caros, agradables por fuera, tóxicos por dentro. A mitad de la cena, Alejandro se levantó y dijo: «Antes del postre, tengo algo que anunciar». Todos lo miramos. Tomó mi mano con delicadeza y habló con voz firme. «He decidido retirarme definitivamente y quiero dejar todos mis asuntos legales y financieros en manos de alguien en quien confío plenamente, Roberto Mendoza». El silencio fue absoluto. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Valentina se atragantó con el vino. Ricardo la miró azorado. «¿Qué?», logró decir. «¿Le va a dejar todo a él?». Alejandro sonrió. «No le dejo nada, Ricardo. Él se lo ganó. Demostró tener una inteligencia y una fortaleza admirables. Y además, me miró con ternura. Tiene algo que tú perdiste: respeto por sí mismo». Valentina se retorció en su silla pálida. Ricardo se levantó bruscamente. «Esto es una locura». «No», respondí con voz baja pero firme. «La locura fue pensar que podías humillarme y que el mundo aplaudiría». Me miró con ira, pero detrás de esa ira había miedo. Valentina intentó intervenir, pero le dirigí una mirada que la detuvo. «Quédate tranquila, Valentina. No hay nada que puedas decir que cambie lo que ya está hecho». Alejandro se retiró unos minutos, dejándonos solos. Ricardo apoyó las manos sobre la mesa. «¿Por qué hace esto, papá?». «Para humillarme». «No, mijo, para enseñarte». «¿Enseñarme qué?». «A no despreciar a quien te dio la vida». Me observó con el ceño fruncido, como si me viera de repente por primera vez. Su voz se debilitó. «Solo quería hacer mi vida», murmuró. «Y la hiciste», respondí, «a costa de destruir la mía. Pero no te culpo, te perdono». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento se pareció al niño que me pedía ayuda con sus tareas. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y la lección aprendida. Valentina se levantó ofendida. «No necesitamos esto, Ricardo. Vámonos». «Sí», dije sonriendo. «Váyanse, pero recuerden algo. Esta casa no es mía ni de Alejandro. Es el reflejo de lo que un hombre puede construir cuando deja de esperar que lo respeten y empieza a respetarse a sí mismo». Salieron sin despedirse. Las puertas del salón se cerraron detrás de ellos con un ruido seco que sonó como un ciclo que terminaba. Esa noche, Alejandro volvió al comedor y me encontró sentado frente a las velas apagadas. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», respondí. «Por primera vez en mucho tiempo, sí». Me miró con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba. «Roberto, hoy hiciste algo más grande que vengarte. Les mostraste lo que es la dignidad». Asentí. No había hecho esto por el dinero ni por el poder. Lo había hecho por mí. Por el hombre que un día fue expulsado con una maleta y que ahora cenaba en su propio reino. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete a los consejos del abuelo, deja un like y dime en los comentarios qué opinas. 3 semanas habían pasado desde aquella cena. La vida en la hacienda seguía tranquila, entre las risas ocasionales de Alejandro y el sonido distante de los pájaros. Yo continuaba trabajando con él, revisando papeles y participando en las reuniones. Por fuera todo parecía en paz, pero en mí había una sensación clara:
Inevitable, algo se acercaba. Y no me equivocaba. Una tarde, mientras el viento agitaba las cortinas del despacho, escuché la voz del mayordomo. «Don Roberto, su hijo y la señora Valentina desean hablar con usted». Respiré profundo. No me sorprendía. Sabía que regresaría. Los que hieren casi siempre vuelven, pero no para pedir perdón, sino para recuperar lo que creen que todavía pueden poseer. «Dígales que pasen», respondí con calma. Ricardo entró primero. Tenía ojeras profundas, la barba mal rasurada y la mirada de alguien que ha tocado fondo. Valentina, en cambio, se mantenía impecable, aunque su elegancia ya no tenía brillo. Parecía un espejo empañado. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «necesito hablar con usted». «Habla», dije sin levantarme del sillón. «No sé por dónde empezar». «Empieza por la verdad», respondí. Se miraron entre ellos. Valentina fue la primera en romper el silencio. «Sabemos que Alejandro le dejó a cargo de todo, pero creemos que no sería justo que nosotros quedáramos fuera de sus planes». Se detuvo buscando las palabras. «Que quedáramos fuera de sus planes». ¡Qué elección tan interesante de palabras! Ricardo apretó los labios. «Papá, sé que lo lastimé, pero las cosas se me salieron de control. Tenía deudas, presiones y cometí errores». «Errores», dije. «Así llamas a falsificar mi firma, hipotecar mi departamento y echarme a la calle. A veces la gente destruye su vida y luego la disfraza de descuido». «¿Errores, dices?», pregunté. «Ven, quiero mostrarte algo». Me levanté y los llevé hasta la sala. Sobre la mesa había una carpeta negra. La abrí lentamente y extendí los documentos. «¿Reconoces esto?», le dije, mostrando la copia de la hipoteca con la firma falsificada. El color huyó de su rostro. Valentina dio un paso atrás. «¿De dónde sacó eso?», preguntó nerviosa. «De tus manos», respondí, «o mejor dicho, de las tuyas, Ricardo». Empezó a sudar. «Papá, quédate tranquilo», lo interrumpí. «No voy a denunciarte, no haré nada que te mande a prisión, no porque no lo merezcas, sino porque sería pérdida de tiempo. El castigo más grande ya lo tienes, vivir sabiendo lo que eres». Valentina intentó mantener la compostura. «Todo esto es un malentendido. Ricardo no quería hacerle daño». «Tú tampoco, supongo», le respondí, «aunque recuerdo perfectamente tus risas cuando me expulsaban de mi propia casa». Sus ojos se llenaron de furia. «Usted era una carga, y tú eres una invitada indeseada», repliqué. «Pero mira la ironía, Valentina. Las cargas se levantan. Los parásitos caen solos». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el leve zumbido del viento por las ventanas. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. «Ya no puedo más, papá. Todo se derrumbó para mí. Valentina quiere dejarme. Los acreedores me buscan. Necesito ayuda». «¿Ayuda?», dije mirándolo fijamente. «No, mijo, lo que necesitas es memoria». «¿Memoria?». «Sí, para recordar que el día que me expulsaste de tu casa, dijiste que no querías volver a verme. Y aquí estás, suplicando frente al mismo hombre que despreciaste». Valentina se levantó bruscamente. «Ya basta, no tiene derecho a humillarnos». «No los humillo, Valentina», respondí con una calma que la desarmó. «Solo sostengo el espejo para que vean quiénes son». En ese momento, Alejandro entró a la sala. Llevaba en la mano otra carpeta, pero su mirada era diferente, fría, distante. «Roberto, ¿todo bien?», preguntó. «Sí, Alejandro, solo estoy terminando una conversación pendiente». Asintió y dejó los papeles sobre la mesa. «Perfecto, porque hay algo más que deben saber». Los miró a ambos. «Estoy enfermo», dijo con voz firme. «No es grave todavía, pero es hora de poner mis asuntos en orden, y para que no haya confusión, toda mi sucesión legal y mi patrimonio empresarial pasarán a nombre de Roberto Mendoza». Ricardo abrió los ojos con desesperación. «¿Qué? No puede ser». «Sí puede», respondió Alejandro. «Él se ganó mi confianza, mi respeto y algo más valioso, mi admiración». Valentina intentó forzar una sonrisa. «Debe ser un error, señor Sandoval. Ricardo siempre ha querido reparar lo que pasó». Alejandro la miró con desdén. «El arrepentimiento que nace del interés no vale nada, señora». Ricardo se derrumbó en el sillón sin fuerzas. Por primera vez lo vi sin máscara. Solo un hombre perdido, vacío, que ya no sabía a quién culpar.
Me acerqué a él, puse mi mano sobre su hombro y dije con voz baja: «Te lo advertí, mijo, las casas se construyen con amor, no con egoísmo. Tú elegiste el fuego y ahora vives entre las cenizas». Sus lágrimas comenzaron a caer. Valentina se alejó, incómoda, avergonzada. «Vámonos», dijo con dureza. Ricardo no se movió. Solo me miró con los ojos rojos y murmuró: «Perdóneme, papá». Lo observé en silencio. Aunque mi corazón se ablandó un instante, sabía que no podía volver atrás. «El perdón no se pide, mijo», dije con voz firme, «se demuestra». Cuando se fueron, el aire pareció más ligero. Alejandro se acercó y me ofreció su brazo. «¿Estás bien?» «Sí», respondí. «Solo me duele constatar que a veces los espejos más limpios muestran las verdades más sucias». «¿Has cerrado una puerta?» «No», dije mirando por la ventana. «He cerrado un ciclo. Las puertas se abrirán todavía, pero solo para quienes sepan entrar con respeto». Y esa noche dormí profundamente por primera vez, sin culpa ni remordimiento. Sabía que lo peor había pasado, pero algo en mi alma decía que el destino todavía no había dicho su última palabra. El amanecer llegó cubierto de un silencio extraño, ni el canto de los pájaros, ni el murmullo del viento, solo un vacío que pesaba en el aire. Esa mañana supe, antes de que me lo dijeran, que algo había terminado. Entré al despacho y lo encontré ahí, recostado en el sillón, los ojos cerrados, el rostro en paz y una leve sonrisa. Alejandro Sandoval se había ido durante la noche, sin dolor, sin avisar, sin despedirse. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Me acerqué despacio, tomé su mano fría y la apreté contra mi pecho. «Gracias», murmuré, «por devolverme a mí mismo antes de partir». Las lágrimas vinieron solas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, porque no se había ido dejándome solo, sino lleno de fuerza, de dignidad, de una nueva vida. El abogado llegó al mediodía. Su rostro era serio, su tono preciso. «Roberto», me dijo, «don Alejandro dejó un testamento muy claro. Todo su patrimonio, bienes y acciones pasan legalmente a su nombre. No hay forma de contestarlo». Asentí en silencio. No sentí alegría, solo una responsabilidad inmensa. El amor, cuando es verdadero, no se mide en herencias, sino en lo que se deja en el alma del otro. La noticia se esparció rápido, y no pasó mucho tiempo antes de que aquel que más temía escucharla llegara, mi hijo Ricardo. Llegó esa misma tarde, sudando, la camisa desabotonada y los ojos rojos de rabia. Entró sin tocar la puerta. «Entonces ahora todo esto es tuyo», dijo casi gritando. «Toda la fortuna del viejo también». Lo miré en silencio, ninguna palabra, solo mi calma, esa que siempre lo desesperaba. «Responde, papá», insistió dando un golpe sobre la mesa. «Usted no sabe manejar ese dinero, no le pertenece». Entonces me levanté despacio, me acerqué hasta quedar frente a él y mirándolo directamente a los ojos, dije con voz baja pero firme: «¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? No me pertenece. Lo mismo dijiste de mi departamento, de mi vida, de mi dignidad. Pero mira, mijo, la vida da vueltas y ahora estás en el lugar donde me dejaste». Dio un paso atrás. Sus labios temblaban. «Solo quería lo mejor para todos», murmuró. «No, Ricardo, querías lo mejor para ti». Caminé hasta la ventana. Los jardines estaban grises, inquietos, como si ellos también recordaran. Me volteé hacia él. «¿Sabes cuándo gritaste: toma tu maleta y lárgate de mi casa?» No lloré por irme. Lloré al darme cuenta de que te había criado sin enseñarte lo esencial, el valor de un padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, papá». «Todavía no puedo perdonarte», respondí suavemente, «pero puedo enseñarte lo que se siente». Lo miré fijamente con una calma que lo desarmó. «Toma tu maleta, Ricardo». «¿Qué? ¿Qué dice?» «Toma tu maleta», repetí, «y sal de mi casa». Se quedó helado. «¿Me está expulsando?» «No, solo te devuelvo la lección que tú me diste». El silencio fue absoluto. Podía escuchar el crujir de la madera bajo sus pies. Sus manos empezaron a temblar. «No tengo a dónde ir». «Yo tampoco tenía», dije acercándome a la puerta, «pero igual me fui». Cuando cruzó el umbral, se detuvo y me miró con los ojos nublados. «¿Esto lo hace feliz, papá?» «No, mijo»,
respondí. La felicidad no está en verte caer, sino en verme de pie. Cerré la puerta suavemente. A través del vidrio lo escuché alejarse arrastrando una pequeña mochila. No se volteó, yo tampoco. Fui a la sala y encendí una vela por Alejandro. La llama temblaba como si el aire se hubiera llenado de recuerdos. Lo hice, murmuré. Lo que querías, recuperé mi lugar. El mayordomo entró y me entregó un sobre. Esto estaba en el escritorio de don Alejandro con su nombre, señor. Lo abrí. Era una carta. Roberto, si lees esto ya me fui. No llores por mí. La muerte no me roba nada. Solo me cambia de lugar. Cuida lo que construiste. Pero sobre todo, cuídate a ti, del perdón que das con demasiada facilidad y del amor que no sabes negar. El dinero pasa. La dignidad se queda. Las lágrimas nublaron mi vista. Esta carta era su último regalo, una advertencia y una bendición. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas, los jardines rugían como queriendo derribar todo. Me senté frente al fuego con la carta sobre las rodillas. Pensaba en Ricardo, en Valentina, en todo lo que había vivido, y comprendí que la venganza, cuando llega con elegancia, no destruye, enseña. Alejandro me había dejado mucho más que propiedades. Me había dejado mi voz, mi poder, mi centro. Apagué la vela de un suspiro. El fuego se extinguió, pero en mí algo seguía encendido, la certeza de que nunca volvería a ser el hombre al que podían expulsar de su propio hogar. Si amas esta historia, puedes apoyar a los consejos del abuelo enviando un super thanks. Te agradezco infinitamente por tu apoyo. Deja tus comentarios, espero leerte. Varios meses habían pasado desde la muerte de Alejandro. El invierno se había instalado en la región y el viento traía un frío que dolía en los huesos pero purificaba el aire. La casa estaba tranquila, como si ella también hubiera aprendido a vivir con su ausencia. Mis días transcurrían entre el trabajo, la lectura y los paseos por el jardín. Había encontrado algo que muchos buscan toda su vida, la paz, hasta esa tarde. El sonido del timbre rompió la calma. El mayordomo apareció en la puerta del salón. Don Roberto dijo con voz contenida, «Hay una mujer que insiste en verlo. ¿No quiere irse? ¿Quién es?», pregunté. Dice llamarse Valentina. El nombre me cayó como un pedazo de hielo. Por un instante pensé en decir que no estaba, pero luego respiré profundo. El momento había llegado, el momento de cerrar la última herida. «Hágala pasar», dije con voz firme. La puerta se abrió y ahí estaba. Valentina. Ya no era la mujer arrogante y altiva que me había mirado con desprecio. Su rostro estaba abatido, el maquillaje mal aplicado, el cabello descuidado. Llevaba un abrigo gastado y tenía los ojos vacíos, sin brillo, sin soberbia. Era solo una sombra de sí misma. «Roberto», dijo con un hilo de voz, «perdón por venir así sin avisar». «No se preocupe», respondí con calma. «Entre». Entró lentamente, mirando todo alrededor, como si no pudiera creer que el mismo hombre que ella quiso borrar del mapa viviera ahora en un lugar como este. Nos sentamos frente a frente, yo en mi sillón habitual, ella al borde del suyo, nerviosa. «Necesito su ayuda», comenzó sin rodeos. Mi corazón se apretó. «Ricardo ha desaparecido». «Desaparecido, sí, se fue hace semanas. Tenía problemas con gente peligrosa. Perdió todo, hasta el departamento. Y yo», su voz falló, «no tengo dónde vivir». El silencio se hizo denso. La observé sin decir nada. Cada palabra era como una pieza que encajaba en el rompecabezas de la justicia del destino. Ella, que un día me había expulsado de mi casa riendo, ahora pedía un techo. «¿Y qué espera de mí, Valentina?», pregunté con serenidad. «Solo un lugar donde quedarme, no por mucho tiempo, hasta que pueda empezar de nuevo». La miré. Sus manos temblaban, los labios agrietados, los ojos suplicantes. Por un momento sentí compasión, pero el recuerdo de su voz aquel día fatídico, «Vas a arruinar las fotos con tu olor a medicamentos de viejo», regresó como una bofetada. Respiré profundo. «¿Se acuerda cuando me dijo que una casa no era un lugar para viejos inútiles?», pregunté suavemente. «Roberto, me equivoqué. Lo sé, lo sé». Pero las palabras como las piedras dejan marcas. Se quedó en silencio. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Por favor», murmuró, «no tengo a nadie más». La miré largamente, no con odio, sino con una calma que solo los años dan.
La vida, pensé, es una maestra cruel pero justa, y esta mujer ya había aprendido su lección. Me levanté despacio, caminé hasta la ventana. Los jardines estaban grises, turbulentos, como aquella tarde en que Alejandro murió, y mirando el horizonte, hablé sin voltear. No puedo ofrecerle un hogar, Valentina, pero puedo ofrecerle algo que vale más. ¿Qué? Preguntó casi inaudible. El mismo consejo que usted me dio un día, aunque con otras palabras, aprenda a empezar de nuevo sola. Bajó la cabeza vencida, se levantó con esfuerzo y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Sabe, siempre creí que usted era débil, que su silencio era cobardía». Me volteé y la miré a los ojos. Se equivocó, Valentina. Mi silencio era paciencia, y la paciencia siempre cobra su precio. Abrió la puerta con las manos temblorosas. El viento del jardín entró, frío como un recordatorio. Me miró una última vez y murmuró: «Espero que algún día pueda perdonarme». «Espero», respondí, «pero debe ser merecido». Y entonces se fue, sin mirar atrás, desapareciendo por el camino de grava con su abrigo, flotando al viento como una bandera rendida. Me quedé mirando la puerta cerrada durante largo rato. No sentí alegría, no sentí lástima, solo una extraña sensación de alivio, como si una sombra hubiera sido quitada de mi pecho después de años de vivir ahí. Salí al jardín. Los pájaros cantaban en los árboles, furiosos pero hermosos. Pensé en Ricardo. ¿Dónde estaba? Estaría vivo. El corazón de un padre nunca deja de latir por un hijo, incluso cuando ha sido herido. «Dios mío», murmuré al viento, «cuídalo donde quiera que esté. Y si un día regresa, que venga con el alma limpia». El viento sopló más fuerte y en ese momento sentí algo como una respuesta. No era consuelo, era un cierre, porque había comprendido que la justicia, cuando viene del corazón, no necesita testigos. Esa noche encendí la chimenea. El fuego iluminaba las paredes y el retrato de Alejandro parecía sonreírme desde el fondo de la sala. Tomé una copa de vino, me senté frente al fuego y por primera vez no pensé ni en el pasado ni en la venganza, solo en el silencio. Un silencio que esta vez no dolía. Era el sonido de la paz. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo hace toda la diferencia. El tiempo pasó sin avisar, los días se volvieron más lentos, los jardines más serenos, y el invierno empezó a rendirse ante la primavera. La casa ya no era un refugio de tristeza, sino de calma. Había aprendido a vivir solo, sin rencor, sin miedo, sin esperar nada de nadie. Pero una tarde, mientras el sol se escondía y el cielo se teñía de dorado, el mayordomo se acercó con el rostro pálido. «Don Roberto», dijo casi en un susurro, «hay alguien que insiste en verlo. Dice que es su hijo». Mi corazón dio un salto, sentí el cuerpo entumecido, como si de repente todo el pasado se aglomerara en un solo segundo. «Hágalo pasar», dije intentando mantener la voz firme. Ricardo entró lentamente, pero ya no era el mismo hombre altanero que había gritado sobre mí años atrás. Su rostro estaba envejecido, la piel pálida, los pasos torpes. Llevaba un bastón en la mano y una tos que sonaba a despedida. Los ojos hundidos eran los de alguien que había perdido más que dinero, había perdido la vida misma. «Papá», murmuró. Mi nombre en su boca sonó diferente. No había ira ni orgullo, solo cansancio y una súplica silenciosa. Me quedé inmóvil, mirándolo en silencio. No sabía si debía correr a abrazarlo o mantenerme firme. Pero él se acercó, cayó de rodillas frente a mí y empezó a llorar. «Perdóname, papá, por favor, perdóname». Esos llantos eran verdaderos, diferentes de las otras veces. Lloraba como un niño perdido, y en ese momento comprendí que ya no era mi enemigo, sino un alma vencida por sus propios errores. Me incliné, tomé su rostro entre mis manos y dije con voz temblorosa: «No sé si puedo perdonarte por todo, mijo, pero puedo amarte. Aunque ya no te quede tiempo para cambiar el pasado». Lloró más fuerte. «He estado enfermo», confesó. «El doctor dice que no me queda mucho tiempo, y solo quería verte una última vez». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué esperaste tanto?», pregunté. «Porque la vergüenza pesa más que el dolor». Lo ayudé a levantarse y lo llevé hasta el sillón junto al fuego. Le serví un poco de té. Sus manos temblaban al sostener la taza.
El silencio entre nosotros no era incómodo, era necesario. Cada segundo que pasaba parecía borrar poco a poco los gritos, las lágrimas, el abandono. ¿Qué pasó con Valentina?, pregunté después de un momento. Se fue a otra región, no volví a saber de ella. Asentí. El destino no perdona la arrogancia, pero no sentí alegría por su caída, solo compasión. Ricardo me miró y sonrió débilmente. «Sabes, papá, cuando te vi subir a esa limusina, te odié. ¿Por qué? Porque supe en ese instante que nunca volvería a ser más fuerte que tú». Esas palabras me atravesaron el corazón. No sabía si reír o llorar. La vida es así. Pasamos décadas esperando un reconocimiento que solo llega cuando ya no lo necesitamos. Pasamos horas hablando. Me contó lo que había vivido después de que lo expulsé. Las noches sin dormir, los negocios fracasados, el alcohol, la soledad. Cada historia era un pedazo del castigo que la vida ya le había impuesto sin mi intervención. Cuando terminó lo miré fijamente y le dije, «La vida te quitó todo lo que creías tuyo para devolverte lo único que habías olvidado cuidar, tu alma», asintió llorando otra vez. «Solo quiero que sepas que me arrepiento, papá, no de haber perdido el dinero, sino de haberte perdido a ti». Me incliné y lo abracé. «No me perdiste, Ricardo, solo te alejaste, pero los hijos siempre regresan, aunque sea al final». Esa noche Ricardo durmió en la habitación de huéspedes. Lo arropé con una cobija y me quedé sentado a su lado durante largo rato, observando su respiración débil, su rostro sereno. Era como si el tiempo finalmente lo hubiera alcanzado. Antes de cerrar los ojos, me miró y murmuró, «Gracias, papá». «De nada, mijo, por no haberte dejado odiarme». Cuando el amanecer llegó, ya no respiraba. Su rostro, increíblemente, estaba en paz. Tomé su mano y entre lágrimas murmuró, «Ahora sí, mijo, ahora puedes descansar». Los funerales fueron sencillos, sin flores caras ni discursos falsos, solo el sonido de los pájaros acompañando la despedida. Mientras el ataúd bajaba, sentí algo liberarse en mí. No era alivio, era perdón. El verdadero, ese que no borra el dolor pero lo transforma en comprensión. Regresé a la casa al atardecer, encendí la chimenea y miré el fuego. Recordé la carta de Alejandro, las lágrimas de Ricardo, las palabras de Valentina. Todo encajaba, todo había tenido un propósito. Me serví una copa de vino, levanté los ojos hacia el retrato de Alejandro y murmuré, «Todo regresa, mi querido amigo, incluso el amor que dimos sin esperar nada». Los jardines rugían afuera, serenos, eternos, y sentí que su sonido me abrazaba. Por primera vez no me sentí ni víctima ni vengador, solo hombre, solo padre, solo vivo. Si esta historia te ha tocado, suscríbete al canal, deja un like y dime en los comentarios qué opinas. Tu apoyo es esencial para que pueda seguir trayéndote historias como esta. Hoy sé que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que aprendemos a soltar. Perdonar no es rendirse, es recuperar el control de tu alma. Y aunque la justicia llega tarde, siempre llega. El tiempo se encarga de poner cada corazón en su lugar. Ahora que todo ha pasado, miro hacia atrás y me parece increíble el hombre que fui y el que soy. Fui padre, esposo, sombra, silencio. Fui el hombre que todos juzgaban débil, el que nadie defendía, el que salió de su casa con una maleta y el alma vacía, pero también fui el que aprendió a renacer sin pedir permiso. Hoy comprendo que el tiempo no quita las heridas, pero las vuelve sabias. Aprendí que no hay castigo más duro que la conciencia, ni venganza más elegante que la dignidad. Y que a veces el perdón no es para otros, sino para poder seguir caminando sin el peso del rencor. Cierro los ojos, escucho los pájaros y sonrío. Porque al final no me expulsaron de mi casa, me empujaron hacia mi libertad. Los meses que siguieron a la muerte de Ricardo fueron extraños. No sentí el vacío que esperaba, sino algo más complejo. Una mezcla de paz y melancolía, como cuando termina una tormenta y el aire queda limpio pero húmedo. La casa seguía siendo mi refugio. Continué trabajando con los negocios que Alejandro me había dejado, tomando decisiones, reuniéndome con los socios, administrando propiedades. Me había convertido en lo que nunca imaginé, un hombre de negocios respetado. Pero las noches eran diferentes. En las noches, cuando el silencio lo llenaba todo, me sentaba en el balcón con una copa de vino y recordaba,
Recordaba a Ricardo cuando era niño, cuando me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Recordaba a Esperanza, sus manos trabajadoras, su mirada cansada pero amorosa. Recordaba incluso los días malos, las humillaciones, las noches llorando en silencio. Todo eso me había traído hasta aquí. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, encontré algo entre los papeles de Alejandro, un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con cuidado. Adentro había una fotografía vieja. En ella aparecíamos Alejandro y yo, jóvenes, sentados en una banca del Parque Chapultepec. Debíamos tener unos 25 años. Sonreíamos como si el mundo fuera nuestro. Detrás de la foto, con letra temblorosa, decía: «Roberto, guardé esto durante 40 años esperando el momento de devolvértelo. Nunca te olvidé, nunca dejé de buscarte. Y cuando te encontré, supe que el destino me había dado una última oportunidad de hacer lo correcto, devolverte tu dignidad». El amor no siempre es romántico. A veces es simplemente reconocer en el otro lo que el mundo no pudo ver. Gracias por dejarme ser parte de tu renacimiento. Las lágrimas cayeron sobre el papel. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud infinita. Alejandro no solo me había salvado, me había visto, me había reconocido cuando yo mismo me había olvidado. Guardé la fotografía en mi cartera, junto al reloj de bolsillo de mi padre y las cartas de Esperanza. Eran mis tesoros. No tenían valor monetario, pero valían más que todo el oro del mundo. Esa noche soñé con Alejandro. Estábamos en el jardín, caminando entre las flores. Él me miraba con esa sonrisa tranquila que siempre tenía. «¿Hice lo correcto?», le pregunté en el sueño. «No existe lo correcto o lo incorrecto, Roberto», me respondió. «Solo existe lo que te devuelve a ti mismo». Desperté con el amanecer. El sueño se sentía tan real que por un momento creí que realmente habíamos hablado. Me levanté, me vestí y bajé al jardín. Los jardineros ya estaban trabajando, podando los rosales, regando las plantas. Me saludaron con respeto. «Buenos días, don Roberto. Buenos días, muchachos». Caminé entre las flores, tocando los pétalos con la punta de los dedos. Todo estaba vivo, creciendo, renovándose. Así era la vida, ciclos que terminaban y otros que comenzaban. Pensé en Ricardo. ¿Estaría en paz? ¿Me habría perdonado realmente? Nunca lo sabría. Pero lo que sí sabía era que yo lo había perdonado. Y ese perdón no era para él, sino para mí. Porque cargar el peso del odio es como caminar con piedras en los bolsillos, solo te hundes más. Un día, mientras revisaba el correo, llegó una carta. No tenía remitente, solo mi nombre en el sobre. La abrí con curiosidad. «Don Roberto, no sé si se acuerda de mí. Soy Lucía, la vecina que vivía en el edificio de su hijo. Escribo para decirle algo que creo que debe saber. Cuando Ricardo enfermó, antes de irse, vino a mi departamento. Estaba muy delgado, muy cansado. Me pidió un favor, que si algún día lo veía usted, le dijera que lo sentía de verdad. Me dijo: «Dile a mi papá que aprendí demasiado tarde lo que significa tener un padre de verdad. Dile que ojalá hubiera tenido el valor de decírselo antes». Lloró mucho ese día. Creo que usted merece saber que su hijo sí se arrepintió, aunque no siempre supo cómo mostrarlo. Con cariño, Lucía. Leí la carta 3 veces. Cada vez las palabras me dolían menos y me sanaban más. Ricardo sí había cambiado. Quizás no lo suficiente, quizás demasiado tarde, pero lo había intentado. Y eso, al final, era lo único que importaba. Guardé la carta junto a la fotografía de Alejandro. Mis tesoros seguían creciendo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida continuó su curso natural. Contraté a una cocinera que hacía los mejores tamales de la región. Le dije que los domingos siempre preparara de más, porque empecé a invitar a los empleados, a los jardineros, a la gente del pueblo a comer conmigo. La casa, que había sido un refugio solitario, se llenó de risas, de historias, de vida. Don Carmelo, el jardinero mayor, me contaba historias de la revolución que le había contado su abuelo. Doña Rosa, la cocinera, me hacía reír con sus chismes del mercado. Los socios venían a las reuniones, pero también se quedaban a cenar, a conversar, a compartir. Me di cuenta de algo importante. La riqueza no estaba en el dinero que tenía, sino en las personas que me rodeaban.
Una tarde, mientras todos comíamos en el patio, don Carmelo levantó su copa y dijo: «Un brindis por don Roberto, el hombre que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo». Todos levantaron sus copas. Yo sentí un nudo en la garganta. «No, don Carmelo», dije. «El brindis es por todos ustedes, que me recordaron que la familia no siempre es de sangre». Brindamos. Y en ese momento, rodeado de gente que me apreciaba por quien era y no por lo que tenía, entendí que había ganado algo más valioso que la venganza. Había ganado mi propia estima. Una noche, mientras ordenaba el despacho, encontré el cuaderno donde había escrito mi historia meses atrás. Lo abrí y leí: «Un día, el hijo que me expulsó de mi casa aprenderá lo que significa quedarse sin hogar». Tomé una pluma y, debajo de esa frase, escribí: «Y cuando lo aprendió, yo ya había aprendido algo más grande, que el hogar no es un lugar, sino un estado del alma». Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. Ya no lo necesitaba. Esa historia había terminado. Una nueva estaba comenzando. El viento sopló suavemente a través de las ventanas abiertas. El olor a jazmín llenó el despacho. Me recosté en el sillón donde tantas veces había visto a Alejandro sentado, tomando decisiones, mirando el horizonte. «Gracias, viejo amigo», susurré al aire, «por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo». El viento sopló más fuerte, como una respuesta. Y por primera vez en muchos años me sentí completo, no porque tuviera dinero o propiedades o poder, sino porque tenía algo que nadie podía quitarme: mi dignidad recuperada, mi alma en paz, mi corazón abierto a lo que viniera. La vida me había quitado mucho, pero también me había dado todo, y eso, al final del día, era más que suficiente. Me levanté del sillón, apagué las luces del despacho y salí al balcón. La luna estaba llena, iluminando los jardines con una luz plateada. Los pájaros dormían en los árboles. El mundo estaba en silencio. Y yo, Roberto Mendoza, el hombre que había sido expulsado de su casa con una maleta, ahora estaba de pie en su propio palacio. No por venganza, no por odio, sino por justicia, por dignidad, por amor propio. Sonreí al cielo estrellado, y antes de entrar, murmuré: «Esto es solo el principio», porque sabía que todavía me quedaba una última cosa por hacer, algo que cerraría el ciclo de una vez por todas, algo que el destino había estado preparando desde el principio. Pero eso sería para mañana. Esta noche solo quería dormir en paz, y lo hice. Por primera vez en décadas, dormí sin pesadillas, sin miedos, sin culpas. Dormí como el hombre libre que finalmente había vuelto a ser. El día siguiente amaneció con un cielo despejado. Los rayos del sol entraban por la ventana como dedos de luz, tocando cada rincón del cuarto. Me levanté temprano como siempre, pero esta vez con una sensación diferente. Algo había cambiado durante la noche, no en el mundo exterior, sino dentro de mí. Me duché, me vestí con mi mejor traje, el mismo azul oscuro que había usado en la cena con Ricardo y Valentina, y bajé a desayunar. Doña Rosa ya estaba en la cocina, preparando café y pan dulce. «Buenos días, don Roberto», me saludó con su sonrisa cálida. «Se ve muy elegante hoy. ¿Tiene alguna reunión importante?» «Sí, doña Rosa», respondí. «La más importante de todas». Ella me miró curiosa, pero no preguntó más. Había aprendido a respetar mis silencios. Desayuné despacio, saboreando cada bocado, cada sorbo de café, como si fuera la primera vez que comía en esa casa, o quizás la última. Después del desayuno, llamé al abogado. «Licenciado Fernández, necesito que prepare unos documentos», le dije. «Por supuesto, don Roberto. ¿De qué se trata?» «Quiero establecer una fundación para ayudar a ancianos que han sido abandonados por sus familias. Quiero que lleve el nombre de Alejandro Sandoval». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Me parece una idea hermosa, don Roberto», dijo al fin con voz emocionada. «Don Alejandro estaría muy orgulloso». «Eso espero, licenciado, eso espero». Pasé las siguientes horas discutiendo los detalles. La fundación ofrecería vivienda digna, atención médica, compañía y sobre todo respeto a personas mayores que habían sido desechadas por sus propios hijos, porque yo sabía lo que era eso. Yo lo había vivido, y si mi historia servía para cambiar aunque fuera una vida,
Entonces todo, el dolor, la humillación, el llanto, habría valido la pena. Por la tarde, recibí una llamada inesperada. «¿Don Roberto Mendoza?», preguntó una voz desconocida. «Sí, soy yo. Mi nombre es Gabriela Ramírez. Soy trabajadora social. Estoy llamando porque tenemos aquí a una mujer que dice conocerlo. Se llama Valentina. Está en una situación muy delicada y mencionó su nombre. Mi corazón se apretó. ¿Qué pasó? Está enferma, don Roberto. Cáncer en etapa avanzada. No tiene familia, no tiene recursos. Está en el hospital general y, bueno, preguntó por usted». Cerré los ojos. El destino, una vez más, ponía las cosas en su lugar. «Voy para allá», dije. El hospital general era un edificio grande y triste, lleno de pasillos fríos y olor a desinfectante. Encontré la habitación de Valentina en el tercer piso. Cuando entré, apenas la reconocí. La mujer altiva y elegante que había conocido era ahora un cuerpo frágil en una cama, conectada a tubos y máquinas. Su cabello había desaparecido por la quimioterapia. Su piel estaba gris. Pero sus ojos, esos ojos que me habían mirado con desprecio, ahora me miraban con súplica. «Roberto», susurró. «Viniste», me acerqué y tomé una silla junto a la cama. «Vine», dije simplemente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No tienes que estar aquí. Sé que no merezco tu compasión». «No», respondí con suavidad, «pero yo merezco mi propia paz». Ella cerró los ojos. «Me estoy muriendo», dijo. «Los doctores dicen que me quedan semanas, tal vez días». «Lo siento, Valentina, no lo sientas, es lo que merezco. Nadie merece morir solo y con dolor», dije. «Ni siquiera tú». Me miró sorprendida. «¿Por qué eres tan bueno conmigo? Después de todo lo que te hice». «Porque no soy bueno contigo, Valentina, soy bueno conmigo mismo. El rencor es un veneno que solo mata al que lo toma». Se quedó en silencio. Solo se escuchaba el pitido de las máquinas. «¿Sabes qué es lo que más lamento?», preguntó al fin. «No haberte tratado mal. Eso fue terrible, sí. Pero lo que más lamento es no haber aprendido antes lo que tú sabías desde siempre». «¿Qué cosa?». «Que la dignidad no se compra. Se construye con cada decisión que tomas». Sonreí tristemente. «Todos aprendemos a nuestro ritmo, Valentina. Algunos más rápido, otros más lento. Pero al final, todos llegamos al mismo lugar». Tomé su mano. Estaba fría, huesuda. «No te voy a dejar sola», le dije. «Voy a asegurarme de que tengas todo lo que necesites. Los mejores médicos, los mejores cuidados. Y cuando llegue el momento, tendrás una despedida digna». Lloró en silencio. No eran lágrimas de autocompasión, sino de gratitud. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me ayudas?». «Porque alguien me ayudó cuando nadie más lo hizo. Y aprendí que la bondad no es debilidad, es la fuerza más grande que existe». Me quedé con ella toda la tarde, le hablé de la fundación que estaba creando, de los planes que tenía, de la vida que había construido. Y por primera vez vi en sus ojos algo diferente, admiración. No la admiración vacía que había visto en los ojos de Ricardo cuando descubrió mi fortuna, sino la admiración genuina de alguien que reconoce la verdadera grandeza. Cuando me levanté para irme, me dijo: «Roberto, si existe otra vida después de esta, espero ser mejor persona. Como tú, no como yo, Valentina, como la mejor versión de ti misma». Salí del hospital con el corazón pesado pero en paz. Sabía que pronto recibiría la llamada. Sabía que Valentina no tenía mucho tiempo, pero también sabía que había hecho lo correcto. No por ella, por mí. Una semana después, Valentina falleció. Pagué el funeral, sencillo pero digno. Estuvieron presentes la trabajadora social, algunas enfermeras que la habían cuidado y yo. Mientras bajaban el ataúd, pensé en la ironía de todo. La mujer que me había expulsado de mi casa ahora era despedida por mí, pero no sentí victoria, solo tristeza por una vida desperdiciada en apariencias y vanidad. «Descansa en paz, Valentina», murmuré. «Ojalá encuentres allá arriba lo que no pudiste encontrar aquí». Los meses pasaron. La Fundación Alejandro Sandoval abrió sus puertas en una hermosa casa en las afueras de la ciudad. El día de la inauguración vinieron autoridades, periodistas, gente del pueblo, pero lo más importante fue ver llegar a los primeros residentes, ancianos abandonados que finalmente encontraban un hogar. Don Martín, un señor de 78 años cuya hija lo había dejado en la calle,
Doña Luisa, una mujer de 82 que había vivido en un asilo horrible donde la maltrataban. Don Felipe, un hombre de 85 cuyos hijos se habían peleado por su pensión y lo habían olvidado. Al verlos entrar con lágrimas de gratitud, con sonrisas tímidas, con esperanza renovada, supe que mi vida había encontrado su propósito. No era solo dar techo, era devolver la dignidad. En la ceremonia de inauguración me pidieron que dijera unas palabras. Me paré frente al micrófono y miré a todas esas caras, los ancianos, los voluntarios, la prensa, las autoridades. Hace tiempo, comencé, yo fui uno de ellos. Mi hijo me expulsó de mi casa con una maleta. Me quedé sin hogar, sin dignidad, sin esperanza. Se hizo un silencio total, pero la vida me dio una segunda oportunidad. Un amigo, Alejandro Sandoval, me tendió la mano cuando nadie más lo hizo, me recordó quién era, me devolvió mi dignidad. Vi que algunos ancianos asentían, con lágrimas en los ojos, ellos entendían. Esta fundación es mi forma de pagar esa deuda. No a Alejandro, porque él ya no está, sino a la vida, sino a todos ustedes que están aquí hoy. Hice una pausa. Quiero que sepan algo muy importante. Ustedes no son una carga, no son un estorbo, no son desechables. Ustedes son tesoros vivientes, son historia, sabiduría, experiencia, y merecen ser tratados con el respeto y el amor que toda persona merece. Los aplausos fueron ensordecedores. Vi a don Martín limpiarse las lágrimas con un pañuelo. Vi a doña Luisa sonreír por primera vez. Y en ese momento supe que había ganado. No contra Ricardo, no contra Valentina, no contra nadie. Había ganado contra el olvido, contra la amargura, contra la tentación de convertirme en lo que ellos habían sido. Esa noche, de vuelta en la hacienda, me senté en el despacho con una copa de vino. Miré el retrato de Alejandro. Lo logramos, viejo, le dije. Tu nombre vivirá para siempre, no en propiedades ni en dinero, sino en vidas cambiadas. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas, y juro que escuché su voz, clara como el día. No fue mi nombre, Roberto, fue tu corazón. Sonreí. Quizás era mi imaginación, quizás era real. No importaba. Lo que importaba era que había cerrado el círculo. 6 meses después, recibí una carta. El sobre era simple, sin remitente. La abrí con curiosidad. Adentro había una foto y una nota escrita a mano. La foto mostraba a un joven, tal vez de 30 años, con una sonrisa amplia. Se parecía a Ricardo. La nota decía: Don Roberto, mi nombre es Miguel Mendoza. Soy el hijo de Ricardo Mendoza, su nieto. Sé que no me conoce porque mi padre y yo nos distanciamos hace años, antes de que él muriera. Acabo de enterarme de su existencia y de toda la historia. Quiero conocerlo. Quiero saber quién es mi abuelo. Si usted me permite, me gustaría visitarlo. Con respeto y esperanza, Miguel. Me quedé mirando la foto durante largo rato. Tenía un nieto que quería conocerme. El destino, una vez más, me sorprendía. Tomé papel y pluma y escribí: Miguel, por supuesto que puedes venir. Esta casa también es tuya. Siempre lo fue. Tu abuelo Roberto. Una semana después, Miguel tocó a mi puerta. Era alto, de ojos claros, con la sonrisa de su padre, pero con algo diferente en la mirada. Bondad. Nos abrazamos. Fue un abrazo extraño al principio, de dos desconocidos que compartían sangre, pero poco a poco se volvió real, genuino, sanador. Pasamos días enteros hablando. Le conté toda la historia, la expulsión, la limusina, Alejandro, la venganza que se convirtió en justicia, la muerte de Ricardo, la fundación. Él escuchó todo sin juzgar, solo escuchó. Mi padre me habló de usted antes de morir, me dijo una tarde. Me dijo que había cometido el peor error de su vida, que lo único bueno que le quedaba era saber que su padre lo había perdonado. ¿Y tú?, pregunté, ¿qué piensas de todo esto? Miguel me miró a los ojos. Pienso que usted es el hombre más fuerte que he conocido, no por el dinero ni por el poder, sino porque eligió el perdón sobre el odio. Y eso, abuelo, es verdadera grandeza. Abuelo, esa palabra sonó como música. ¿Sabes qué, Miguel?, le dije. Todos estos años pensé que mi historia era sobre venganza, sobre justicia, sobre dignidad recuperada, pero me equivoqué. ¿Sobre qué era entonces? Sobre segundas oportunidades.
Y tú eres la mía. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Y usted es la mía, abuelo. Hoy, mientras escribo estas líneas en el mismo despacho donde tantas decisiones se tomaron, miro por la ventana y veo a Miguel jugando con los nietos de los empleados en el jardín. Escucho sus risas, veo el futuro y entiendo que la vida es un círculo. Lo que das, regresa. Lo que siembras, cosechas. Lo que perdonas, te libera. Mi hijo me expulsó de su casa, sí, pero al hacerlo, me empujó hacia mi destino. La limusina no fue solo un vehículo, fue un símbolo de que nunca estamos tan perdidos como creemos. Alejandro no fue solo un amigo, fue un ángel disfrazado de empresario. Y Ricardo no fue solo un hijo ingrato, fue mi maestro más duro, el que me enseñó que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Hoy tengo 75 años. Tengo una fundación que ha ayudado a más de 200 ancianos. Tengo un nieto que viene a visitarme cada fin de semana. Tengo empleados que son mi familia. Tengo paz. ¿Y el dinero? El dinero es solo papel. Lo que vale son las vidas que tocas, los corazones que sanas, el legado que dejas. A todos los que están leyendo esto, a todos los que han sido rechazados, humillados, abandonados, quiero decirles algo: no son el final de su historia, son el principio de su renacimiento. La dignidad no te la dan otros, te la das tú mismo con cada decisión que tomas. El perdón no es para quien te hirió, es para que puedas dormir en paz. Y el amor propio no es vanidad. Es la base sobre la cual construyes todo lo demás. Si yo pude levantarme, tú también puedes. Si yo pude perdonar, tú también puedes. Si yo pude encontrar paz después de la tormenta, tú también puedes. Cierro este capítulo de mi vida con gratitud. Gratitud por los golpes que me fortalecieron, por las caídas que me enseñaron a levantarme, por las lágrimas que lavaron mi alma, y sobre todo, gratitud por la limusina que llegó justo cuando más la necesitaba. Porque a veces, cuando todo parece perdido, el destino tiene una forma de recordarte. Tu historia no ha terminado, apenas está comenzando. Epílogo: 10 años después, en mi 85 cumpleaños, la fundación organizó una fiesta en el jardín de la hacienda. Estaban todos, los residentes actuales y pasados, los voluntarios, Miguel con su esposa e hijos, mis bisnietos, doña Rosa, don Carmelo, el licenciado Fernández, autoridades, amigos. Alguien había colgado un letrero que decía: «Gracias, don Roberto, por enseñarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo». Cuando me pidieron que soplara las velas del pastel, cerré los ojos y pedí un deseo. No pedí más dinero, no pedí más tiempo, no pedí venganza ni justicia. Pedí que cada persona que se sintiera rechazada, abandonada o perdida encontrara su propia limusina, su propia segunda oportunidad, su propio Alejandro. Soplé las velas, todos aplaudieron, y mientras cortaba el pastel, rodeado de amor y risas, miré hacia el cielo y murmuré: «Gracias, Alejandro, gracias, Ricardo, gracias, vida». Porque al final todos habían sido necesarios. Todos habían sido parte del plan. Y yo, Roberto Mendoza, el hombre que fue expulsado de su casa con una maleta, ahora estaba rodeado de más familia de la que jamás había soñado. No de sangre, sino de corazón. Y esa, descubrí, era la mejor familia de todas.